Programa Soberanía Popular TV. Gracias por preferir este espacio cada viernes, esta sección jurídica, para orientar a la ciudadanía de las novedades vinculadas al ámbito legal y a las normativas actuales, todo lo concerniente a la situación hasta el momento. Buenas tardes, doctora Marilis Durán. Buenas tardes, querida amiga Rosy Escoto y todos los televidentes que nos sintonizan como cada viernes en Soberanía Popular TV. Un placer estar con todos y poder llevar a ustedes temas de interés. Doctor, esta semana tenemos varios asuntos importantes. Entre ellos tenemos las dificultades de los viajeros que se han encontrado con algunas disposiciones de muchos de los países que están exigiendo estas pruebas PCR. Hablen un poquito de eso a propósito de su especialización en temas migratorios. Sí, gracias, doctora. La verdad es que a mí me sorprendió grandemente el pasado miércoles, que fue cuando ya se puso en vigencia y que fue una medida anunciada desde el pasado 13 de enero del presente año, lo que los Estados Unidos de manera clara con una decisión tendente a reducir los niveles de contagio para poder controlar lo que está produciéndose en el virus en este momento, pues una disposición de que a partir del 26 de enero entraría en vigencia el requerimiento de una prueba PCR negativa o de antígenos. Esto fue puesto en conocimiento incluso hasta el cónsul de los Estados Unidos a través de todas las redes sociales de la embajada norteamericana, del consulado, pues hasta un video circuló diciendo que a partir del 26 de enero, toda persona que desee ingresar al territorio norteamericano indefectiblemente necesitaría una prueba COVID negativa, con 3 días no más de haberse realizado el test en donde se evidenciara que la persona está negativa. Esto, pues, de repente le cayó a la gente como de sorpresa. Todo el que va a salir hacia los Estados Unidos, no importa la nacionalidad, no importa el estatus migratorio, desde 2 años de edad en adelante hay que presentar la prueba. Y oh sorpresa, entre el miércoles y el jueves nos llevamos, doctora, que estaban abarrotadas de personas los aeropuertos, principalmente el de aquí de Santo Domingo y el de Puerto Plata, de personas varadas que no pudieron viajar porque no cumplían con este requerimiento. Señores, si usted tiene en plan viajar hacia los Estados Unidos y usted tiene, no importa la condición migratoria, que su hijo es de 6 años, su hijo va a necesitar una prueba, que usted es ciudadano americano, usted necesita una prueba, que usted lo que tiene es una visa de paseo, también necesita una prueba PCR negativa. Y tengan claro que los laboratorios, doctor, en este momento están abarrotados de solicitudes, no solamente por la necesidad de viajar, sino por la cantidad de contagios que hemos tenido en el país desde lo que fueron las fiestas de Navidad. Comunicarse a un laboratorio es una labor titánica en este momento. Consecuentemente, usted que tiene planes de viajar, pues sepa que desde el día 26 no se puede entrar a los Estados Unidos sin esa prueba. Eso va a ser un requerimiento, doctora, que lo va a hacer la línea aérea antes de usted abordar. Es decir, que nadie se va a escapar de tener que presentar esa prueba. En el día de ayer, jueves y el miércoles, vimos que hay un laboratorio en el aeropuerto de las Américas que la fila era interminable y que no le daba tiempo porque evidentemente poder procesar una prueba en media hora, 1 hora, no resulta tan posible, sobre todo cuando hay un cúmulo de personas. Y son 2 modalidades de prueba, la de los antígenos, que es una prueba que prácticamente la podemos tener en 1 hora, y la de la PCR, que obviamente esa toma mayor tiempo. Entonces, es importantísimo que se tenga claro que para poder ingresar hacia los Estados Unidos necesitará una prueba con menos de 72 horas de haberse realizado. También es una medida que entra en vigencia para ingresar a España a partir del 1 de febrero, doctor. Bueno, y algo importante que deberán tener los viajeros es que muchos de los países están exigiendo que luego de que ingresan, independientemente de que lleguen con la prueba negativa, deberán guardar lo que es el debido
tiempo de 14 días confinados, es decir, que yo creo que las visas de turismo se van a usar poco, doctora, porque a menos que usted vaya a cuidar a alguien que se vaya a quedar esos 14 días para luego salir a disfrutar lo planificado, creo que eso va a afectar un poco al turismo, tanto el que ingresa como el que sale. Pero nada, son disposiciones. La salud está primero que todo y entendemos que son medidas provisionales hasta ver que esta situación de la pandemia pueda controlarse y de esa manera procurar volver a nuestra normalidad. Doctora, también dentro de las novedades tenemos una situación no muy agradable, no muy esperada, pero que ha causado un gran impacto. Y estamos hablando del tema laboral, lo que tiene que ver con el programa fase 1 y fase 2, que sabemos que ya no existe. Estamos esperando todavía de las autoridades del gobierno que digan cuál va a ser esa modalidad. Y nos quedamos con el fase 1. Pero, como todos sabemos, hubo una disposición, una resolución del Ministerio de Trabajo, en el cual establecían las condiciones bajo las cuales se puede accesar a lo que es el fase 1 y que lamentablemente al parecer muchas empresas no advirtieron la situación de dos condicionantes fundamentales para haber optado por continuar con la ayuda hasta abril y que ahora se encuentran que están fuera, lo cual ahora representa una situación grave porque esas empresas que no tienen esos empleados bajo esa ayuda tendrán necesariamente, doctora, que pagar esos salarios completos o muchas veces no tienen en la materia prima o los servicios necesarios para tener el empleado para poder pagar un salario completo. ¿Qué le parece, doctora? Y doctora, la verdad que estos inconvenientes sorpresivos, por así decirlo, porque el decreto 742-20 que dio el presidente a finales del año pasado, ese decreto fue a raíz de que ya sabemos que hay muchas empresas que no han podido operar, que no han podido iniciar operaciones. Hay otras que han reanudado sus labores de forma parcial, que no han podido arrancar en su totalidad. Otras han reducido sus actividades económicas parcialmente y el Estado, viendo la necesidad de auxiliar a esas empresas y a sus trabajadores, los cuales se han visto afectados por las suspensiones de los efectos del contrato de trabajo, decide poner en vigencia lo que se denomina fase 1 extendido, que como usted bien señala, ya fase 2 desaparece, que es para los trabajadores que estaban prestando servicio y que el gobierno, a través de ese programa, le daba una ayuda al empleador o con cargo al empleador para el salario. Pero en este aspecto de fase 1, cuando hablamos de la sorpresa que nos ha traído, es que el decreto, doctora, trajo una serie de requisitos que muchas personas lamentablemente no han podido cumplir, entre lo que cabe destacar que los trabajadores debían estar suspendidos o el trabajador debía estar suspendido en la última quincena de diciembre. Muchas personas se le venció la suspensión, el DGT-9 de ese grupo de trabajadores, por ejemplo, a principios de diciembre, y ellos como una modalidad hasta en cierto modo de identificado, deciden dejar el trabajador libre de suspensión y pagarle el salario en ese mes de diciembre, con la intención de que si la situación no mejoraba, solicitar una nueva suspensión ahora en enero. Oh, sorpresa, cuando tú no tienes el trabajador suspendido en la última quincena de diciembre del 2020 en la modalidad de fase 1 extendido, tú no vas a poder recibir ese beneficio. Pero es importante, doctora, destacar que esta medida, más que a la empresa, a quien más le puede afectar es a los trabajadores. Toda vez que si la empresa somete al Ministerio de Trabajo un DGT-9, es decir, una solicitud de suspensión de los efectos del contrato de trabajo y no califica para el programa fase 1 extendido hasta abril del 2021, pues la única parte que va a resultar afectada es el trabajador, porque el Código de Trabajo prevé que cuando el contrato de trabajo sus efectos son suspendidos, pues el trabajador está liberado de prestar servicio, pero asimismo la empresa está liberada de la obligación del pago del salario y consecuentemente del pago de la tesorería de la Seguridad Social.
Es decir, que en este caso, la empresa, ante esa situación de que fase 1 no le aplica porque no cumple con las condiciones propias de una suspensión activa a la última quincena de diciembre del 2020 o cualquier otro de los requisitos, pues solamente va a resultar afectado el trabajador, doctora, porque la empresa, en cierto modo, salvo que no accese a la parte humana y en las condiciones en las que nos encontramos en estos momentos, con una limitante económica, pues no tiene la obligación de pagar el salario. Evidentemente, sí, esa suspensión es aprobada por el Ministerio de Trabajo. Bueno, es un dilema, es un problema mayor, porque si bien es cierto que la empresa solicitando la suspensión no tiene la obligación del pago ni el empleado de trabajar, pero ante el estado de necesidad que ahora mismo se da, ¿qué empleado no necesita trabajar en estos momentos? Pero por otra parte, está la situación de las condiciones en que va eventualmente a retornar ese empleado al lugar de trabajo. Entonces, es una situación que creo que el Ministerio de Trabajo le faltó un poco de comunicación, aclaración, porque aparte de que estos días feriados de diciembre se llevaron muchas cosas, muchas entendieron, muchas empresas, al igual que la experiencia que se había tenido de manera precedente, que el hecho de ya haber solicitado la suspensión y preverse que se iba a extender el programa FASE, confundieron esa extensión del programa, que era ipso facto la extensión de lo que eran las suspensiones de contrato. A mi modo de ver, creo que debió operar de manera contraria. Aquellas empresas que no notificaran que habían reactivado sus actividades, se presumiera que estaban suspendidos. Y de esa manera, usted no afecta lo que es el trabajador. Porque hacerlo como lo indica el decreto, el tema de no tener la previsión o no haber entendido, que es la gran mayoría, aparte de que la plataforma, tengo entendido, que muchas empresas accedieron al ministerio y no pudieron hacer la solicitud de la extensión, con el agravante de la limitante de los días feriados. Entonces, se encontraron con esa realidad. Al final, el perjudicado, como usted dice, si bien es cierto es el empleado, pero al final también la empresa, porque cuando el empleado se ve en una situación de imposibilidad, entonces comienzan a verse otras causales que pudieran dar motivos a una ruptura, que también ya pone a la empresa posiblemente a pagar prestaciones laborales que no dispone de ese pasivo en este preciso momento de inicio de año, de reactivación de la economía, de manera muy lenta, por cierto, a propósito del COVID-19. Así es, doctora. Mucha gente ha sentido que ha recibido un golpe bajo, por así decirlo, porque el uso y costumbre desde marzo 18 es que ni siquiera se estaban generando resoluciones de aprobación de suspensión. Con el simple hecho de usted subir el DGT-9 al sistema, a la plataforma CIRLA, pues ya ni siquiera ya se entendía que estaba suspendido el trabajador, porque ni siquiera se estaban emitiendo ni haciendo investigaciones, porque hay un hecho que no admite discusión. Estamos frente a una pandemia, una situación de emergencia de salud, una imposibilidad material de realizar labores por la situación económica en la que nos encontramos. Pues de repente la gente se sorprende cuando solicita el fase 1 extendido o no califica. Una recomendación, sí, doctora, es que si usted revisa los términos del decreto y usted entiende que sí cumple con todo lo requerido, pues simplemente nuestra invitación es que tenga cercanía al Ministerio de Trabajo y pueda demostrar que real y efectivamente usted ha cumplido con todos los requisitos, y que es el sistema que muchas veces, recordando que cuando hablamos de sistema informático, pues no estamos frente a una persona que va a poder identificar detalle a detalle. Entonces esa es nuestra invitación, porque hemos tenido la experiencia de personas que sí cumplen con las formalidades del decreto y que no obstante a cumplir, pues también sale declinado la solicitud de los trabajadores. Entonces han tenido que verse en la necesidad de hacer una instancia dirigida al Departamento de Trabajo, al Director General de Trabajo del Ministerio, porque han intentado comunicarse vía telefónica y les resulta imposible. Entonces,
presentarse por correspondencia en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde en el Ministerio de Trabajo y solicitar que sea revisado su caso, pero evidentemente pudiendo demostrar que cumple con esas ganchosas condiciones, como nosotros le hemos dicho, las sorpresivas condiciones de fase 1 extendida. Bueno. Dentro de las novedades también, doctora, hay una luz al final del túnel para el sector MIPYMES, ya que el presidente de la República anunció el plan de reactivación de las MIPYMES. Fue un plan que no surgió de la noche a la mañana, sino que fue producto del consenso y el levantamiento de informaciones sobre las necesidades que tienen las MIPYMES, y que estas informaciones fueron presentadas al Poder Ejecutivo por las diferentes asociaciones y entidades que conforman lo que es el sector MIPYME. Entre ellas podemos hablar de Codopyme, que es la entidad representante del sector, entre otras que tuvieron participación y que dio como consecuencia una reunión en Palacio donde fue anunciada todas las medidas. Y entre ellas anunciaron, doctora, 3 planes que prácticamente van destinados a préstamos que van en diferentes categorías, diferentes tipos de intereses, entre un 6% a un 10%. Y algo importante que señala el requisito para poder acceder a estas facilidades crediticias, que tiene, doctora, 6 meses solamente pagando intereses y no así el capital, lo cual le permite a las MIPYME tener como un respiro. Se impone ahora que para acceder a esas facilidades crediticias, la MIPYME tendrá que estar certificada por el Ministerio de Industria y Comercio, establecer cuál es su clasificación. Entonces, una vez tenga esa certificación es que podrá acceder, pero es importante anunciar a la ciudadanía que este servicio de la obtención de la certificación de clasificación empresarial, como realmente se llama, es un servicio gratuito, lo provee el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Deben acceder a la plataforma bajo la ventanilla virtual, y realmente hay unos requisitos, y entre ellos, para adelantarle, doctora, deben tener el registro mercantil al día, y algo que nos llamó mucho la atención es que deben estar al día en la DGI. Esta situación le plantea un escollo, a mi modo de ver, a las pymes, porque creo que no debió sujetarse a esa certificación. Mi clasificación como empresa es una clasificación que me la da la ley en función del número de empleados, en función del monto de la venta. No así mis obligaciones fiscales, que ya sería, entiendo yo, de cara a lo que sería una licitación, que es lo que siempre se procura, que esté al día la MIPYME para poder licitar. Esto va a crear, a pesar de que la plataforma funciona rápido, 5 días a 10 días para entregarla, pero básicamente la parte de DGI es un tema que muchas MIPYME van a tener que de manera acelerada ponerse al día para poder acceder a estos préstamos y poder estar en condiciones de producir, doctora. Sí, también otro tema es lo de la certificación de la tesorería, de la seguridad social. También consideramos que pudiera esto generar cierto freno y, como usted bien señala, cierto escollo a los fines de poder conseguir esa certificación MIPYME, porque en la condición en la que está la empresa, y es lo que precisamente lleva o conlleva a solicitar ese tipo de beneficios o préstamos para poder quizás ponerse al día incluso ante esas obligaciones fiscales y de la tesorería de la seguridad social, pues me parece que es bastante estricto. Esos requisitos, doctora, siempre han estado para lo de la certificación MIPYME, son precisamente lo de registro mercantil al día, la certificación de DGI y la certificación de tesorería de la seguridad social al día. Yo pienso que pudieran darle una revisadita, y es una invitación a través de este programa, un llamado, de que flexibilicen en ese sentido, porque la verdad es que ciertamente hemos mantenido siempre recomendando lo que es la formalización y mantenerse al día en las obligaciones, pero a veces a lo imposible nadie está obligado. Y como está la situación en este momento,
pues quizá les resulte un poco difícil, sobre todo a las pequeñas empresas, a las micro. Como usted bien me decía ayer, las grandes empresas tienen su presupuesto y también todo el asunto. Tienen buenos asesores fiscales, pueden resolver, pero las pequeñas es muy difícil. Pero nada, pero vamos a apostar. Una locura, doctora, ¿verdad? Tenemos esa esperanza. Bueno, tenemos que irnos a una pausa y luego de que continuemos con el programa, pues tenemos una importante invitada, aspirante a ser defensora del pueblo, y con nosotros estará la licenciada Mayra Guzmán. Mantengan la sintonía aquí de vuelta con nuestra invitada. Nuestra invitada de esta tarde, la licenciada Mayra Guzmán de los Santos, quien aspira a ser defensora del pueblo, doctora, y nos sentimos muy honrada con que haya escogido nuestro espacio para presentar su propuesta. Y nosotros queremos compartir con nuestros televidentes quién es la licenciada Mayra Guzmán de los Santos, que es abogada, licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, que fue reconocida por esa institución como un orgullo UNFO en el año 2011. Es licenciada en Teología de la Universidad Nacional Evangélica y ha desempeñado diversos cursos, seminarios, ha asistido con especialidad básicamente en derechos humanos en diversos países, Japón, Alemania, España, en Estados Unidos, ha estado por Colombia, Guatemala, entre otros países. La licenciada Guzmán de los Santos tiene una vasta experiencia profesional. Se desempeñó como abogada del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, fue procuradora fiscal adjunto en el Distrito Nacional, también abogada asistente del Procurador General de la República y asesora externa de la Fundación Friedrich Naumann de Alemania en la República Dominicana. También asesora externa del Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. Es catedrática de la Universidad Pedro Enríquez Ureña y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Posee diversos estudios y nos pasaremos toda la tarde aquí leyendo este denso perfil profesional. Buenas tardes y bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Agradezco la oportunidad que me da su programa Soberanía Popular para poder compartir con todos los televidentes mi propuesta para la Defensoría del Pueblo. Le adelanto que me encanta el nombre de su programa, Soberanía Popular, porque yo creo en esa responsabilidad del pueblo para tomar, digamos, esos derechos que nos hacen ser el soberano. Excelente. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación también. Me surge preguntarle, ¿qué representa para Mayra Guzmán ser defensora del pueblo? Bueno, esta pregunta me llega al corazón, porque realmente ser defensora del pueblo es una vocación para mí. Yo creo que yo no voy a ser defensora cuando yo sea designada por el Senado, sino que desde ya yo soy defensora del pueblo dominicano en las distintas áreas en las que he tenido la oportunidad de desempeñarme. Cuando yo me gradué de licenciada en Derecho en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, mi tesis ya estuvo vinculada a los derechos humanos y fue el tema sobre el asilo político. Haciendo un poco de memoria, muchos recordarán al profesor Wenceslao Vega. Wenceslao Vega tenía una fundación que era de nombre Ulises Francisco Espaillá. Él preparó un taller sobre derechos humanos. Y ya yo hice todo, era una jovencita y eso era en la Plaza de la Cultura. Y yo hice todo mi mejor esfuerzo para yo asistir de noche sola, siendo casi una niña. Yo me gradué a los 21 años en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Y prácticamente a esa edad yo fui a hacer ese curso de esa institución Ulises Francisco Espaillá con la ilusión de conectarme con las personas que podían darme herramientas para yo poder irme formando en la materia. Y fue así de planificado que cuando se presentó un curso en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, un curso que ellos hacen, un curso interamericano,
Pues yo le solicité al doctor Wenceslao Vega que me diera una carta de recomendación para yo asistir a ese seminario. Cuando él me hizo la carta de recomendación, me dijo, cuando regreses me traes unos perullinas, unos dulcitos. Él estaba seguro que a mí me iban a dar esa beca en Costa Rica. Pues resumiendo la historia, yo llegué a ser asesora externa de ese Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. Tuve la oportunidad de organizar varios seminarios internacionales con figuras de trascendencia a nivel nacional que fueron participantes de esos seminarios. Con esta institución, entonces, me conecto con la Fundación Friedrich Naumann, que tenía sede en la República Dominicana. Pero he dado cursos de capacitación a nivel nacional sobre Conoce tus derechos. Tanto con estas instituciones, por ejemplo, la Fundación Friedrich Naumann hizo cuando estaba aquí en el país una labor importantísima en Monte Plata, en Cruz Verde Monte Plata. Allí participé para trabajar con mujeres campesinas, a enseñarle a tener programas autosostenibles, a reciclar el papel, a que conocieran sus derechos. También con Visión Mundial he trabajado en el Sur Profundo, en conferencias de violencia de género para que conozcan sus derechos y se puedan proteger de cualquier tipo de agresión. Qué bien. Puedo también decirle que como cristiana que soy, también he hecho programas con la infancia que he llamado Alegría para los Niños, donde se le ha llevado merienda, payasos, contenidos educativos para poder llevar alegría, sobre todo a los sectores de donde hay una infancia vulnerable. Puedo también decirle que he trabajado con el Hospital Elías Santana de los Alcarrizos en un acuerdo que ha surgido de manera espontánea por alrededor de 15, 16 años para ayudar a cirugías de la vista a personas de escasos recursos. El Hospital Elías Santana, el que llaman los americanos, pues he estado vinculada a su plan social para ayudar a niños, damas, caballeros que necesiten esa mano amiga en un momento tan importante como poder recuperar la visión. Una gran impronta social. Estoy haciendo memoria de las cosas que estoy haciendo memoria. También me he vinculado en la defensa de los derechos de las víctimas. Tengo una institución que fundé de Derechos Humanos en 1994, Instituto de Derechos Humanos y Capacitación Política. Me considero amiga, cercana. Esto haciendo un recuento sucinto, porque mi día a día es tratar de servir, porque eso es el legado que uno puede dejar a una generación en la que le ha tocado vivir. Y yo entiendo que reúno las condiciones, el perfil académico, la sensibilidad humana para ocupar tan importante función y al frente de la Defensoría del Pueblo, porque no sería empezar, sería continuar en grande, de una manera más formal, más comprometida con las obligaciones de este servicio público en defensa de nuestros derechos fundamentales colectivos, nuestros derechos difusos, y tener esta parte que yo enfatizo mucho, ser una persona cercana. Yo no quiero estar siendo la defensora del pueblo en un despacho, en el confort de un aire acondicionado y tal vez una oficina cómoda. Para mí, una marca que yo quisiera dejar en esa gestión es la cercanía. Es que la gente pueda verme asequible, pueda verme amiga, solidaria, empática. Qué bien, ¿verdad que tenemos una excelente candidata, doctora? Así es, y vemos que básicamente lo que le motiva a esta aspiración es continuar haciendo lo que ha venido haciendo desde muy jovencita. Sí, doctora, yo voy a poner aquí en pantalla este recorte de periódico. Esto es de 1998 y este periódico desapareció el siglo. En este tiempo, Mayra Guzmán estaba propugnando por una corte constitucional, que ya lo logramos con la Constitución del 2010. Pero aquí, en el 1991, ya yo estaba, 93, propugnando por también que la República Dominicana aceptase la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la jurisdicción contenciosa. Es decir, que yo he venido dejándome sentir, lo único es que cuando uno hace un trabajo con amor, no le importa que la gente lo desconozca, porque en mis años de docencia, en los lugares donde me han necesitado,
he estado, aunque no haya sido una figura que esté en los medios de comunicación diciendo lo que ha hecho o está haciendo. Qué bien. De manera... que no soy improvisada ni desconocida en la materia. Con humildad, reconociéndolo. No, y un gran orgullo para nuestro país contar con una mujer de tanta sensibilidad y entrega como usted. En términos específicos, doctora, ¿cuál sería su propuesta como defensora del pueblo que motive a las autoridades que están llamadas a elegir ese importante cargo y que usted sea elegible? ¿Cuál es su propuesta? Bueno, yo tengo todo un programa diseñado de propuestas, de las que pudiéramos decir de manera inmediata y otras que ya tomarían un mayor margen de tiempo. Pero para mí es importante tener una relación armónica con los adjuntos, con los 2 adjuntos que habrán de ser designados para formar parte de esta familia para la defensa de los derechos fundamentales. Yo quiero tener una relación armónica con los compañeros de trabajo. Entiendo que se necesita un código de ética para el defensor público que todavía no está. La ley habla de 2 reglamentos en su artículo 12 y en su artículo 40, que se hace necesario contar con ellos para la transparencia, para conocer los procesos, para que la gente sepa, aunque la ley es muy explícita, pero se necesitan estos reglamentos, porque el defensor del pueblo lo han ido involucrando en varias leyes y se necesita que pueda estar esclarecido cuáles serán sus límites y su nivel de responsabilidad o participación. Tanto es así que si vemos en la ley de la Policía Nacional, involucra al defensor del pueblo en la prevención del delito en la comunidad. También lo vemos que en la ley de salud mental también involucra al defensor del pueblo cuando la familia no quisiese hacerse cargo del interno o de no asumir las responsabilidades. En el fraude eléctrico, la ley que concierne a lo que tiene que ver con fraude eléctrico, también involucra como observador junto con Proconsumidor al defensor del pueblo. Es decir, que tiene mucho campo de acción porque todo lo que concierne a derechos fundamentales, el defensor tiene participación. Y yo quisiera no ser un ente de que esté recibiendo la denuncia. Me interesa ser proactiva, me interesa evidenciar, investigar y actuar. No quiero ser una figura decorativa y como la ley me autoriza a ser proactiva, entonces quiero ser proactiva. También me interesa que se dé cumplimiento a esta ley orgánica que establece la Constitución para la participación directa, para que podamos tener en la República Dominicana una ley que regule lo que es el plebiscito, que ya sería una consulta que parte del Poder Ejecutivo del Presidente de la República, pero también tener el referéndum que parte de la ciudadanía frente a un hecho en que se necesita tomar en cuenta su consulta, su opinión. Y también estos mismos artículos de la Constitución, podemos referir el artículo 22 sobre los derechos ciudadanos, te habla de la posibilidad de un referéndum. El artículo 203 de la Constitución te habla de la participación directa. El artículo 202 y el artículo 272 de nuestra Constitución. Pero no tenemos una ley que regule esa participación. Necesitamos activarnos como país para que haya un mayor involucramiento ciudadano. Entonces, a Mayra Guzmán, defensora del pueblo, le interesa que el pueblo sea escuchado, porque ha llegado el momento en que los avances de nuestros derechos ciudadanos nos dan la oportunidad a que seamos tomados en cuenta. Tengo que hacer referencia al caso de Colombia, con el referéndum referente, valga la redundancia, al acuerdo de paz con la FARC, la guerrilla, que hubo todo un accionar del presidente en ese entonces Santos y yendo a Cuba y tratando de conciliar, pero el pueblo dijo que no quería impunidad y ganó el no, pero eso fue por un referéndum. También tenemos la experiencia de Chile con Pinochet y de América Latina. Solamente 5 países no han activado ese mecanismo de participación directa. Entonces a mí me interesa promover que nuestro Congreso de la República prepare, digamos, cree esta ley
para que se regule la forma de esa participación, tanto por el plebiscito, el referéndum, y también para la parte municipal. Pero también yo he propuesto que haya una participación comunitaria en apoyo a lo que es la Convención 169 de la Organización Mundial del Trabajo, que habla de la consulta previa de buena fe a la comunidad donde se va a hacer una explotación minera. Que aunque la ley, nuestra Constitución en el artículo 74 nos da esa interpretación amplia de la Constitución, es decir, que aunque no somos parte de esa Convención 169, la misma Constitución nos da esa autorización porque tiene que ver con derechos fundamentales. Entonces, y una pregunta, doctora. Todas esas iniciativas que usted nos señala, ¿ha ponderado usted el tema del presupuesto de que dispone la Defensoría del Pueblo, si es factible llevar a cabo esos planes y proyectos? Que tener una ley no ameritaría un presupuesto, sino que es una responsabilidad de nuestro Congreso cumplir con esas leyes orgánicas, porque las leyes orgánicas, según la misma Constitución, se refieren a leyes que van a regular aspectos referentes a derechos fundamentales, electorales, etcétera. Pero me refiero en cuanto a los proyectos que vaya a implementar bajo su dependencia, la Defensoría, asumiendo que usted fuera elegida, si ha ponderado el tema presupuestario, porque todo se debe, ¿considera usted que el presupuesto que tiene ahora la Defensoría es suficiente? ¿Faltaría un incremento para llevar a cabo la misión que realmente para lo cual fue diseñada la ley? Sí, yo pienso que como tiene autonomía presupuestaria, entiendo que el defensor del pueblo no está en números rojos en cuanto a lo que es la administración de sus finanzas actualmente. Entiendo que tiene reservas que se podrán aplicar para estos proyectos, pero yo he ideado un plan de eficientización y es tomando en cuenta las juntas de vecinos, las cooperativas, las organizaciones no gubernamentales que trabajen con temas referentes a la competencia del defensor del pueblo, para crear esta red de apoyo a nivel nacional donde podamos estar en todo el país de una manera directa, aunque también está en la planificación la creación de las defensorías provinciales. Entonces, esto es una necesidad. Esto no es un lujo. Nosotros necesitamos educar en derechos humanos y más que educar, crear una cultura de derechos humanos, porque ese es el momento, crear una cultura de derechos humanos donde las personas conozcan cuáles son sus derechos, pero también sus deberes. Y eso es una labor que se le ha puesto a cargo al defensor del pueblo. También algo que es parte de lo que tengo en agenda, en caso de ser elegida, es tener una relación cercana con los entes reguladores del Estado, porque no quiero que sea vista la defensora del pueblo como la que está buscando el pleito. No, es la que quiere buscar la conciliación en beneficio del regulado, en beneficio del ciudadano. Pero Mayra Guzmán va a estar presente porque yo amo ser defensora del pueblo, seguir siendo defensora del pueblo. Tengo la vocación de servicio, la credibilidad. No ando buscando nada más que servir, porque yo sé que hemos tenido un legado visible de hombres y mujeres de bien. Yo también quiero ser una mujer de bien en beneficio de los mejores intereses de este país que amo. Yo no soy un producto de playas extranjeras. Yo soy hija de una mujer y un hombre humilde, de gente sencilla. Yo vine de San Juan de la Maguana a Santo Domingo a buscar un sueño de ser profesional. Yo no vengo de un padre abogado ni una madre doctora. Yo vine de cero a Santo Domingo de San Juan, emigré a estudiar en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Y si yo he tenido conocimiento como abogada, si he podido lograr metas profesionales, ha sido por ese empeño y esa determinación. No heredé una estructura para yo engancharme. Y así como no heredé una estructura para engancharme y estoy en este punto, yo creo que con esa misma energía y fuerza de voluntad voy a llegar hasta el final para que en la República Dominicana podamos estar hablando de una democracia cada vez más fuerte,
de un Estado de Derecho. Yo le quiero contar una anécdota. Estando yo en Estados Unidos, en el 1995, hice una llamada a un teléfono público y el teléfono me robó mis 2 monedas de 25 centavos. Entonces, en el mismo teléfono me daba la opción de yo hacer la reclamación. Uno dirá, bueno, 50 centavos eso es insignificante, pero yo quería ver cuál es el nivel de respuesta de esa sociedad. Y sucedió que hice mi reclamación, di la dirección de mi casa y aproximadamente a los 20 días yo recibí un cheque, que lo tengo como un trofeo, de 50 centavos de dólares. Entonces yo aspiro a un nivel de respeto a los derechos de los consumidores a esa magnitud. Los derechos humanos no tienen fronteras. Los derechos humanos son utopías que cuando llega uno que lo hemos conquistado, ya hay uno en la cola. Entonces hay que soñar en grande. Y en el 1995, en Estados Unidos a mí me devolvieron mis 50 centavos. Entonces aquí nosotros vemos, aunque hay un departamento que tiene que ver con pro consumidor y no estaríamos limitando sus responsabilidades, pero sí aspiramos a que haya ese nivel de respuesta sobre el consumidor, de que uno no sea el que tenga que estar detrás de la institución para que te reconozca tu derecho, tu dinero. No, y sobre entonces, todo ahí los abusos también de derechos, los abusos de derechos también, doctora, que se dan a cargo de las mismas autoridades que están llamadas a cumplir la ley. Los ciudadanos no podemos hacernos la vista gorda. Se necesita un hombre o una mujer conocedora del derecho, con experiencia en la administración pública. Puedo exhibir 27 años ininterrumpidos en la administración pública. Integridad, que eso se necesita. Tengo carácter. No soy una mujer de tener miedo, porque hay que asumir la responsabilidad del cargo que a uno le designan, porque uno es un servidor público que tendrá que rendir cuentas. Entonces, y enfrentar autoridades. Y enfrentar al que haya que enfrentar, porque se supone que se me ha delegado una cuota de poder y de responsabilidad a la cual no puedo ignorar y acomodarme a recibir un salario y hacerme la vista gorda. Esa no sería Mayra Guzmán. Bueno, esa no voy a hacer yo. De verdad que admirable la hoja de vida de nuestra invitada, Mayra Guzmán, aspirante a la Defensoría del Pueblo. Doctora Rosy, el tiempo en televisión es corto, realmente nos queda dar las gracias a nuestra invitada, desearle toda la suerte y que realmente este programa llegue a los legisladores que tengan a bien hacer la elección, y creo que no se equivocarían señalando a la doctora Mayra Guzmán como defensora del pueblo. Es verdad que admirable, nuestro respeto, doctora, y gracias por estar en Soberanía Popular TV, mi querida doctora Rosy Escoto. Llegamos al final, doctora, también de nuestra parte agradecer a la doctora Guzmán y a desearle la mejor suerte y que usted pueda ser elegida y podamos celebrar aquí en este espacio en Soberanía Popular TV. A todos ustedes, los televidentes, agradecerle por mantener siempre la fiel sintonía a este programa, a invitarle a continuar sintonizándolo de lunes a viernes en el horario de 2 a 3 de la tarde por el canal 45 y 12, y todos ustedes a cuidarnos, a continuar cuidándonos, señores. El COVID es una realidad. No le demos la espalda a la protección. Lo poco o lo mucho que podamos hacer nunca será suficiente para proteger la vida, que es lo mejor que tenemos. Buenas tardes y feliz fin de semana. Y quedarse en casa es la mejor solución. Buenas tardes.